Así que me encantaría dar la bienvenida aquí al estrado a Mireia Marqués, directora de Recursos Humanos de Azucarera, Ana Soler, de CaixaBank, Julia Botella, de Holaluz, Esther Morales, de Piper Lab y Virginia Fernández, de IBM. Voy. ¿Alguien de mi equipo, por favor, puede acercar una silla? Ahora enseguida os la facilitamos. Gracias. Perfecto. Me encantaría presentar a Mireia Marqués y agradecerle aquí delante de todo el mundo. El año pasado ya vino como asistente y entonces este año ya le tocaba un poco subir el listón y venir aquí a presentar. Yo le quiero agradecer porque es una de las mejores personas que conozco, una persona comprometida con todo lo que sea fomentar el talento. Desde toda su vida ha estado en el mundo de recursos humanos y en la actualidad asume el cargo de directora en el área de recursos humanos de AB Azucarera Iberia, equipo al que se unió en diciembre de 2012, y su trayectoria profesional a lo largo de estos 20 años de carrera ha estado siempre vinculada al ámbito de los recursos humanos en varios departamentos. Antes de desembarcar en Azucarera, Mireia trabajó en las compañías Coty Beauty Spain, Coty Prestige Iberia, en Deloitte Barcelona, y es una persona muy activa en todo y muy comprometida con todo lo que es talento en femenino en particular, y en hacer crecer a su equipo. Así que muchísimas gracias, Mireia. Muchas gracias, Clara. Y te dejo. Perfecto. Pues nada, gracias a Clara y a toda la organización por estar aquí. Me ha encantado que este panel, que es el último, sea después de comer, porque he podido conocer pues, a las 4 ponentes y por lo menos no los conocíamos, por ahí nos ponemos caras, así que os voy a presentar. Aquí a tengo a Esther a mi lado, Esther Morales. Es súper polivalente, para que lo sepáis, que no las conozcáis. Lleva más de 20 años dedicado al mundo empresarial y, sobre todo, pues hablábamos un poco desde hace más de 10 años, ¿no, Esther?, que estás en el mundo del Big Data y Data Science. Es una persona que, aparte de estar en el tema de los datos, que es el tema y el tópico que nos abarca todo el día, estás liderando también un programa de radio, si no me equivoco, que se llama Capital Radio y Red Mentoring en España. Ya hemos acordado porque al final una de las claves de estos eventos es de poder fomentar y hacer cosas a nivel de networking, o sea que Esther y yo ya hemos quedado para potenciar también todo lo que hacemos a nivel de mi empresa azucarera. Así que muchas gracias, Esther, y felicitarte por el premio que se te entregó el año pasado en Women in Data Science, era organizado por Aula Magna, así que felicidades. Gracias. Ana es Ana Soler, ella es licenciada en Ciencias Físicas aquí en Madrid. Has trabajado en EY durante 9 años, o sea, empezaste en de consultoría y luego pasaste a la banca, a Barclays, estuviste ahí durante 7 años, has liderado equipos a nivel internacional. No sé si has tenido que viajar mucho, ¿has tenido la experiencia? Sí, he tenido que viajar, sí. Pues fantástico. Y actualmente está trabajando en CaixaBank como directora de área de Customers Analytics de Business Intelligence. Muchas gracias, Ana. Muchísimas gracias, Mireia. Luego está Julia, que lo pronunció bien. Al venir de Barcelona, me ha encantado, vienes del centro de Barcelona de toda la vida. Julia entró en Holaluz en el 2013, toda tu trayectoria ha estado ahí, has ido creciendo, has ido pasando pues, desde Key Account Manager, el equipo de ventas, has implementado toda la parte del negocio de gas, ahora nos contarás un poquito más, después has llegado al área tecnológica y después de 8 años, ahora actualmente eres directora de producto de luz y gas en Holaluz. Pues muchas gracias. Perfecto. Y luego, por último, tenemos aquí a Virginia. Virginia ahora vive en Madrid, pero nos ha contado antes que es de Elche, de Alicante. Le encanta Madrid, así que bienvenida. Sí. Ha estudiado Derecho y ADE en la Universidad de Alicante y después decidiste venir aquí a hacer un máster especializado en Data Science, en finanzas, y empezaste en KPMG en Data Analyst y desde hace más de 3 años y ahora finalmente estás en IBM Consulting, también como consultora de Data Science, ¿correcto?
y lideras proyectos, como no, de inteligencia artificial y analítica avanzada. Así es, gracias Mireia. Pues nada, muchísimas gracias a las 4. La verdad es que yo creo que el tema es súper interesante, sobre todo el mundo de los recursos humanos, y sí que me gustaría lanzar un poco la pregunta, porque al final todo el mundo pues, les toca seleccionar a personas y tenemos que ver qué componentes y qué competencias necesitamos un poco pensar en los perfiles que reclutamos. Qué mejor que vosotras que nos digáis un poco el truco de decir, oye, el data science ahora, ¿qué tipo de competencias en un futuro nos vendrá? ¿No? De decir, oye, tenemos que pensar en otro tipo de perfil, cuáles son las competencias técnicas o las soft hard skills. ¿Qué opináis, Esther, ya que te tengo aquí al lado? Bueno, nosotros en Piper Lab somos una empresa, como contabas, de Data Science, Big Data. Entonces, al ser nuestro core ese, los perfiles que buscamos y que contratamos, su mayoría es gente ingeniera que tiene una buena base de matemáticas y también informática, pero sí que es verdad que hay unos soft skills que estabas comentando tú, porque al final estas personas se tienen que relacionar con otras personas y sobre todo con clientes, ¿no? Y es muy importante que al margen de toda esa base que es fundamental, ¿no? Para poder programar y poder hacer esos modelos algorítmicos, que entiendan muy bien al cliente, que sepan interactuar con él. Nosotros en Piper Lab decimos mucho que puedes hacer el mejor algoritmo del mundo, pero si no son capaces los clientes de entender lo que estás haciendo para ellos, de poco sirve. Entonces, para nosotros es fundamental que tengan esa base. De hecho, nos gusta el lema que utilizamos es Business Data Science Differently, porque hacemos Business Data Science. Hay que entender al cliente y tener todos esos hard skills, pero por supuesto los soft. Perfecto, muchas gracias. Ana, tú que has estado pues, en banca y ahora un poco, y también estuviste en consultoría, ¿has visto un poco el perfil que ha cambiado o lo que es que está más demandado? Sí, exacto. Pues a ver, yo creo que hay tres características que definen a un buen data scientist. La primera, pues como comentabais, que al final tenga una pasión por los números, por los algoritmos matemáticos y por las herramientas de explotación de información y de visualización en general. Por tanto, eso requiere una base técnica, ¿no? Pues de una carrera STEM o puede venir también de un máster de Big Data o de inteligencia artificial. La segunda sería que sea una persona a la que le guste estar en continua investigación de mercado y continua formación, porque, como comentabas, evoluciona súper rápido y hay que estar muy abierto a qué oportunidades ofrece para entenderlas y aplicarlas al negocio. Y justamente la tercera es conocer muy bien el negocio. O sea, también, como comentabais, la persona que se quiera dedicar a esto tiene que estar muy cerca del negocio, conocer los planes de negocio, conocer los objetivos, y yo creo que esas tres son las claves para conseguir tener un buen perfil de Data Scientist. Nosotros, en ese sentido, hemos montado CaixaBank Business Intelligence, que es una empresa filial 100% del grupo Caixa. Hemos crecido muchísimo, hemos crecido exponencialmente. Empezamos en noviembre de 2016 con 40 personas y ahora somos 130 personas dedicadas específicamente a esto, para ser una empresa pionera, y hemos sido súper exigentes en los recruiting para buscar justamente estas tres características. Hemos contratado en torno a una persona de cada 10, 12 que nos pasaban las empresas de recursos humanos. Y bueno, y luego algo muy característico y especial que también hemos buscado ha sido la actitud. Creemos que es clave para poder desarrollar bien esta disciplina, y el ser positivos, tener una ilusión por mejorar de forma continua, yo creo que es una de las claves. Yo creo que en general, o sea, tenemos que tomar nota, o sea, la actitud, como todo, pues es importante en la vida, pero más pues tener en cuenta de que al final son perfiles muy demandados y tenemos que estar todos atentos y con los ojos abiertos. Julia, ¿quieres comentar algo? Yo estoy súper de acuerdo con lo que comentaban Esther y Ana. Solo me gustaría añadir una cosa que es como consecuencia de esto que contabas, ¿no? Que el perfil ha cambiado. Ya no buscamos, dejadme decirlo así, empollones o nerds, ¿no? De la cueva, sino que necesitamos a personas que entiendan qué quieren decir los datos. Ya no sirve el dato por el dato. Sirve, ¿no? Como decían las compañeras antes, cuando conseguimos productivizarlo, cuando conseguimos sacar que nos sirva como palanca para activar cosas que nos hacen mejores como compañía o como planeta, ¿no? Entonces, esto me parece súper relevante. Y además hay otra cosa, que es que creo que también necesitamos, esto es opinión muy impopular, por favor, no me tiréis tomates, pero necesitamos saber balancear cuando el dato es suficientemente bueno, porque a veces nos empecinamos en buscar el dato perfecto y para la cosa que estamos intentando solucionar ahora no lo necesitamos. Con que esté
bastante bien, o sea, muy bueno, ya estaremos solucionando el problema, ¿no? Y esta parte más dogmática creo que cada vez se va notando más, porque al final la persona que tiene más tiempo para invertir en decidir esto eres tú. Si tú decides no decidirlo porque el dato no es suficientemente bueno, esta decisión la va a tomar tu jefa, que seguramente tiene menos del 20% de tiempo que tienes tú para tomar esto. Y si ella no la toma, la va a tomar su jefa o la CEO de la compañía, que aún tienen menos tiempo, ¿no? O sea, claramente eres la persona más indicada para tomar esta decisión una vez tienes el conjunto de datos. Virginia, ¿quieres Bueno, comentar? yo estoy súper alineada con lo que han comentado las compañeras. O sea, para mí aspectos claves de un perfil como este son, en primer lugar, ser capaz de transmitir, primero entender la necesidad de negocio o del cliente, ¿no? O sea, el ser capaz de entender a la persona que tiene una necesidad, un problema en un departamento, en una compañía y luego, además, como decías, no te sirve tener el mejor modelo de Machine Learning, sino que tienes que ser capaz de demostrar, ¿no?, el valor que tiene esto que has desarrollado para que luego no se quede en un cajón, como comentábamos antes en otro panel. Y luego una cosa que yo he visto que también es fundamental en este equipo de equipos, porque al final son los data scientists, somos perfiles multidisciplinares y es imposible estar al día de todo ahora mismo. O sea, a mí me encantaría, pero o sea, es que cada día hay un nuevo algoritmo, cada día se actualiza una librería, es una barbaridad lo rápido que va esto. Entonces, uno de los grandes valores, ¿no?, que hay en las compañías es el contar con perfiles muy variados, ¿no?, porque al final yo he visto dentro de la categoría de Data Scientist perfiles muy distintos, ¿no?, y al final cada uno tenemos algo que aportar y creo que eso es lo que da valor a los grupos de científicos de datos de una compañía. Genial. No, la verdad es que cuando os estaba escuchando, sobre todo tú, Virginia, que decías el cajón desastre, yo creo que todos, y en recursos humanos, en el área que estamos nosotros, pues pedimos un montón de información. Tenemos la suerte de tener un equipo de TI y al final es, bueno, ¿para qué lo necesitas? O sea, hay que analizarlo todo muy bien para luego poder utilizarlo, pues si no, ¿para qué? Y tenemos que ir evolucionando. Yo cuando me estaba preparando un poco las preguntas y leí la palabra metaverso, la famosa palabra metaverso, digo, bueno, ¿quién mejor que ellas cuatro me puedan contar qué pasa con el metaverso? Yo creo que no está en futuro, sino que ya es presente, ¿no? Y si la mayor fuerte del Big Data será el metaverso o será otra palabra en un futuro que nos va a llegar y que tendremos otra vez pues ahí en prensa, que al final cada día pues lo ves en periódicos, noticias. ¿Qué opinas del metaverso? ¿Cómo lo veis en el tema del Big Data? A ver, el metaverso está sonando ahora muchísimo, sobre todo porque, como todos sabemos, Facebook ha cambiado su nombre a Meta y está apostando mucho. Y entonces, claro, un gigante que empieza a apostar por algo, pues te empiezas a plantear, ¿no?, por algo será. Pero bueno, esto ya en el año 92, Neil Stephenson hizo una película que se llamaba Snow Crash y ya hablaba de metaverso. Al final, el metaverso es un universo donde los humanos interactuamos con un avatar. Todo depende de qué interacción estemos haciendo y cómo de interesante sea. También nos sonará a todos Second Life, que se habló muchísimo de Second Life y tampoco tuvo el tirón que parece que va a tener ahora el metaverso. ¿Qué está ocurriendo? Primero, el punto de inflexión que hemos tenido con la aceleración en la digitalización que hemos sufrido por el tema COVID, ¿no? Ahora todo el mundo se digitaliza. Lo que pensábamos que iba a ocurrir en muchos años ha ocurrido en un espacio muy corto de tiempo. Por otra parte, la generación que nos sigue, ¿no?, la generación de nuestros hijos, que es súper digital. Entonces, cosas que a nosotros todavía nos suena un poco raro, como comprar una propiedad en el metaverso o comprar los famosos NFTs, ¿no?, que es el arte que se crea a través del código, y dices, voy a pagar por esto. Pues mira, a mí me decían, ¿y los girasoles de Van Gogh? ¿Cuántas réplicas hay que seguramente alguien tiene una en su casa? Solo hay una original, ¿no? ¿Qué está ocurriendo? Pues yo el ejemplo también lo contaba, no sé, los que tenéis hijos seguramente juegan bueno, tienen videojuegos y cuando te están pidiendo dinero porque quieren comprar un skin que no es más que pues un atrezo para su personaje, dices, pero ¿cuánto voy a pagar dinero para que tu personaje vaya con una capa o con un casco? Y claro, es que ese es el sentido de pertenencia
y el sentido de reconocimiento que se tiene, como nos pasaba a nosotros cuando queríamos tener el cromo de alguien o llevar las Nike con los Levi's de etiqueta roja, esto está ocurriendo ahora en ese universo paralelo, ¿no? Entonces, si se va a convertir en la mayor fuente de datos dependerá de nosotros, porque los datos los creamos nosotros. Somos nosotros como usuarios los que generamos datos, imaginaos en WhatsApp, en un Facebook, en cualquier red social. Si todos tendemos a ir al metaverso, que también dependerá de si es gratuito o no, ahí empezaremos a generar datos y, por supuesto, tendremos que tener mucho cuidado qué datos estamos cediendo a cambio de esa gratuidad, ¿no? De entrar gratis en el metaverso. Sí, pues para complementar, yo creo que sí, efectivamente el metaverso es un nuevo mundo de interacción que al final yo creo que las empresas tienen que apostar, porque al pedirlo el usuario y a pedirlo el cliente, pues yo creo que las empresas tienen que estar preparadas y tienen que invertir en ese sentido. Creo que hay muchísimas oportunidades de tipos de interacciones que se pueden tener, de temas de formación, de asistencia a eventos, de probar nuevos productos, y yo creo que las empresas lo están utilizando ya en ese sentido, ¿no? Y bueno, CaixaBank está en metaverso con Imagine, en Imagine Land, en Forest Plaza, en las coordenadas 868, por si queréis entrar. Y bueno, pues al final, pues sí, efectivamente generará muchísima nueva información en la medida en la que los clientes y los usuarios las utilicen, y esto permite enriquecer más el conocimiento del cliente y bueno, pues ofrecerle mejores experiencias en las siguientes interacciones con las empresas en omnicanal. Gracias. Yo creo que al final el metaverso, ¿no?, es, como decían las compañeras, la unión entre el mundo físico o real y el mundo virtual, ¿no? Donde se unen estos dos mundos es lo que comúnmente estamos llamando metaverso. Entonces, el reto para la parte del mundo real sigue siendo el reto que tenemos ahora. ¿Cómo conseguimos medir qué hace una persona cuando entra a una tienda? ¿No? Esto es el metaverso. Yo creo que por sí mismo no soluciona estos retos que ya tenemos a día de hoy de saber tener datos, ¿no? El otro día, el martes pasado lo comentaba una compañera en el panel de Barcelona, pero creo que esta mañana las chicas de Gran Consumo también lo han dicho, que realmente estás ciego cuando un cliente decide entrar en el supermercado. ¿Qué pasillo recorre? ¿Con qué orden elige los productos que va a comprar? Porque este y no aquel, que compara. No sabemos nada, ¿no?, del mundo real. Entonces, para mí la clave es el metaverso va a conseguir que tengamos esta visibilidad. Vamos a ir todos con unas gafas maravillosas que van a saber detectar qué productos miramos antes de comprar o no. ¿No? Para mí esta es la duda. Muchísimas gracias. Yo creo que me llevo pues bastante información adicional de lo que es el metaverso, así que gracias por compartirlo. Y sí que me gustaría, Virginia, ¿qué opinas tú de la inteligencia artificial? De los puestos de trabajo. Sé que ha salido en otro panel también que hablábamos, creo que era Clara que hablaba de los robots, de decir, oye, hay oportunidades, hay amenazas desde IBM, porque al final desde ahí también tenéis pues, al final toda la parte de tecnología y el sector informática. ¿Cuál es tu opinión? ¿Amenaza, oportunidad? A ver, yo creo que no es ninguna amenaza ni tampoco un drama, como aquí lo estamos viendo, que bueno, llega la inteligencia artificial y parece que se acaba todo. Al contrario, creo que es una oportunidad en muchos sentidos, o sea, está abriendo muchas puertas, estamos llegando a muchos sitios que de otra forma hace unos años ni nos imaginábamos. Yo creo que aquí el problema que nos encontramos, y estoy segura de que todas las que estamos aquí lo hemos vivido alguna vez, ¿no?, que vamos a algún área de negocio y hablamos con gente que no sabe de esto y les contamos de machine learning, inteligencia artificial, todo esto, y mucha gente es reacia, ¿no?, y te mira con cara de ¿qué me estás contando?, ¿no? O sea, a ver por qué tengo yo que dejar un algoritmo que tome decisiones por mí. O sea, realmente esto va a tomar ciertas decisiones mejor que yo. Y en parte está ese desconocimiento y esa falta, ¿no?, también a veces de capacidad nuestra de saber transmitir el valor que puede llegar a tener lo que hacemos, ¿no? O sea, todo lo que podemos aprender de los datos y las soluciones que podemos desarrollar y al final todo lo que podemos solucionar con ello. En parte está este desconocimiento que genera pues, esta desconfianza y luego también el miedo, ¿no?, que sí que lo hemos comentado antes, de que tiene la gente de, jolín, están llegando aquí, están desarrollando una solución que va a tomar ciertas decisiones o va a hacer esta tarea que estoy realizando yo. ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Me van a echar a la calle? O sea, al final
Sí que estamos viendo que todas estas tareas, que son pues, tareas más repetitivas, más rutinarias y sobre todo que no requieren una alta cualificación, ¿no? No requieren de la presencia de una persona, que es algo impersonal, sí que estamos viendo que son tareas que se pueden automatizar. Y aquí lo que tenemos que entender es cómo esas personas van a adaptarse a estas nuevas formas de trabajar, ¿no? A esta forma más digital, ser capaces de entender estas nuevas tecnologías, estos algoritmos. O sea, aquí lo que hay que enfocarlo es de cara a un reskilling, ¿no? De, oye, la gente también se tiene que reinventar y adaptar a los nuevos tiempos. Antes comentaban lo de, no, es que esto siempre se ha hecho así. Ya, pero es que a lo mejor hay mejores formas de hacerlo y no pasa nada. A lo mejor tienes que aprender a hacerlo de otra forma, ¿no? Que va a ser mejor. Y bueno, ese es uno de los retos que tenemos en nuestro trabajo y creo que en nuestro día a día muchas veces. Gracias, Virginia. A mí me gustaría, Esther, desde Piper Lab, que tú al final eres socia de esta compañía y al final ayudas a compañías pues, a convertirse en empresas de data driven. Un poco desde el otro lado, ¿no? De decir, oye, van a ver a Piper Lab, imagínate cómo desde el otro lado dices, algún cambio va a suceder en mi empresa, porque al final es un servicio, ayudáis, evaluáis, entiendo que es como una consultora, auditora y sacáis ahí pues, un informe. ¿Cómo percibes tú el cliente? Cuando te viene y te dice, analízame mi compañía, ¿qué te pide exactamente? Para conocer un poco más el tipo de información. Pues bueno, ha habido un cambio bastante acelerado, como os decía antes, de cuando ibas a una compañía a contar lo que podías hacer con sus datos, ¿no? Y cómo les podías ayudar, que era un poco pues, predicar en el desierto, ¿no? Porque se veían que estaban años luz de poder llegar a ese punto a compañías que ya lo tienen muy claro. Existen varias casuísticas. A veces los clientes son muy conscientes de que generan muchos datos y que se pueden hacer cosas con esos datos, pero no tienen muy claro el qué. Entonces ahí les ayudamos en una labor consultora a decirles qué tipo de casos de uso pueden llevar a cabo, escuchando por supuesto a negocio, a todos los departamentos, sabiendo qué disponibilidad tienen de los datos, porque muchas veces lo que quieres y lo que tienes es muy diferente, ¿no? Quieres llevar a cabo un caso de uso, pero los datos no están preparados. Entonces les ayudamos un poco a pintar ese roadmap de casos de uso, ¿no? Priorizando, como os decía, las necesidades que tiene el cliente y cómo están sus datos en ese momento, y otras veces lo tienen muy claro. Y en función, depende mucho de a qué vertical pertenezcan, pero por ejemplo en banca y seguros, pues mucha previsión de abandono. Necesitan saber, pues eso, cuando un cliente va a abandonar la compañía, y como estábamos comentando, pues la intuición del negocio te puede dar muchas pistas de cómo se comportan tus clientes, pero al final lo que te proporciona un algoritmo es detectar patrones de comportamiento que se adelantan al final a la acción que va a tomar un cliente, ¿no? Y eso es una ayuda inmensa. Y al final, pues como estamos diciendo, toda transformación tiene una transición. No significa que se vayan a quitar puestos de trabajo. Los puestos evolucionarán, como ocurrió con la revolución industrial, que la gente labraba el campo y al final llegaron máquinas que lo hacían. Entonces la gente se va transformando, ¿no? Y es un poco lo que va a ocurrir. Ayudamos a esa toma de decisiones y entonces a lo mejor equipos que utilizaban mucho tiempo en esa toma de decisiones y en muchos casos se tomaba a posteriori, ¿no? Hacías una analítica descriptiva, pintabas lo que había pasado en tu negocio para entenderlo y para intentar que no pasase en un futuro. Ahora con los datos te permite hacer esa predicción, ver, como os decía, imaginaros una previsión de abandono por cómo se están comportando tus clientes, ver quién es más propenso a abandonar tu producto o tu servicio y poder adelantarte ofreciéndole nuevas cosas, ¿no? que le tengan un poco retenido, o hacer scoring de riesgo o hacer una previsión de demanda. Imaginaros lo bien que se pueden optimizar los recursos en una compañía cuando sabes qué demanda de tu producto vas a tener. Liberas stock en muchos de los casos y tienes todos los recursos necesarios para tomar decisiones. Entonces son ejemplos dependiendo del sector, pero al final con todos los datos que se generan y datos externos que pueden acompañar, ¿no? Como puede ser un calendario laboral. No es lo mismo. Imaginaos una previsión de demanda de juguetes, pues cuando vienen las rebajas o cuando vienen las Navidades, ¿no? Con los regalos. Entonces, todos esos datos externos que te ayudan a contextualizar y entender qué está pasando con tu negocio. Y eso, los equipos de personas, es muy difícil que lo puedan llevar a cabo sin ayuda de modelos algorítmicos.
Muchas gracias. Me ha quedado claro que al final es más facilitar, informar, cuando tengamos cualquier tipo de empresa, pues de que al final pida ayuda y asesoría, no es un tema de tenemos miedo de que nuestro puesto de trabajo pues vaya a desaparecer, sino al contrario, reconvertirlo, ayudar y al final procesarlo. Ana, Julia, ¿queréis aportar algo más en términos de inteligencia artificial en vuestros sectores? Sí, bueno, si queréis algunos ejemplos en ese sentido, que yo coincido 100% en que la clave es adaptarse y que al revés, en vez de una amenaza es una oportunidad. Lo que sí que hay que saber es conocer muy bien qué ofrece la inteligencia artificial, conocer muy bien el negocio, como decíamos antes, y diseñar nuevas metodologías de aplicación de la inteligencia artificial al negocio. Y ahí en ese sentido nosotros en CaixaBank Business Intelligence pues damos ejemplos tenemos ahora mismo, empezamos en noviembre de 2016 con 5 proyectos y ahora mismo estamos construyendo pues más de 153 proyectos de inteligencia artificial cada año, con lo cual sí que se puede crecer y sí que se puede aprovechar esta oportunidad de aplicación de estos algoritmos en múltiples salidas. Y por poneros 2 ejemplos, más allá de todos los modelos de propensión que tenemos ahora mismo como 400 corriendo en vivo, pues daros 2 ejemplos de proyectos un poco diferentes, ¿no? Uno que está basado en la explicabilidad, es un modelo que lo que hace es explicar cuál es el motivo por el que cada uno de los clientes es propenso a contratar un producto, y está hecho con una metodología propia y se hace sobre los modelos de propensión que ya existen. Y luego el segundo ejemplo es un motor inteligente que, combinado con una herramienta de visualización, pues ayuda a los gestores de la red de oficinas de CaixaBank pues a poder priorizar su actividad comercial, ayudarles a hacerles la vida más fácil y pues ir entendiendo cuáles son las necesidades de cada cliente en cada momento y alineado a los objetivos de la entidad. Y en ese sentido pues vamos a seguir creciendo y pues la inteligencia artificial, lo que decíamos, hay que estar al día, ¿no? Hay pues palancas clave ahora mismo de novedades, pues de temas por ejemplo como el transfer learning, como el MLOps, el auto machine learning, son un montón de prácticas que, pues como decía Esther, nacen todos los días y hay que compartirlas, entenderlas y conocer muy bien el negocio para aplicarlas al día a día y mejorar. El número es una barbaridad, ¿eh? O sea, has contado 100 y pico. O sea, el año que viene vamos a ver la cifra. Julia. Total. Yo solo quería como aportar el dato, es que lo estuve buscando cuando me preparaba este panel, ¿no? Y aunque ha habido este miedo en cada una de las revoluciones industriales que ha habido, ¿no? Que antes comentábamos que estamos delante de la cuarta, el número neto de empleos que se crean en cada revolución es positivo. O sea, en realidad perderemos empleos seguros, seguramente empleos de poco valor, es decir, trabajo de máquinas que ahora hacemos personas porque las máquinas aún no lo saben hacer, pero que en realidad las personas podemos aportar muchísimo más. Pero ganaremos muchos nuevos empleos y entonces aquí el reto como sociedad es cómo hacemos esta transición sin dejarnos a nadie en el camino, ¿no? Y concretamente en Hola Luz, uno de nuestros valores es Always People First, y nuestro equipo de recursos humanos, que nos gusta llamarlo personas, pues se encarga de que cada uno de nosotros tenga un plan de desarrollo donde dirigimos un poco hacia dónde queremos crecer, hacia dónde queremos ir, ¿no? Como para acompañar un poco esta desaparición de algunos empleos más de bajo nivel para que puedan promocionar. Muchas gracias a las 4. Aquí hay alguna científica y sí que me gustaría saber un poco el tema del cambio climático, que al final no es algo nuevo, que hace tiempo que lo estamos también escuchando y debatiendo, pero sí que me gustaría saber cuál es vuestra opinión sobre el aprovechamiento del Big Data para combatirlo, si puede ser la corriente principal de la nueva década. ¿Qué opináis? Virginia, si quieres seguir tú. Aquí, después del panel que hemos tenido al principio y personas tan expertas y tan en este mundo, yo creo que poco puedo aportar. Pero sí que estoy viendo últimamente los proyectos que nos llegan, ¿no? De los clientes, porque yo ahora estoy mucho trabajando con empresas del sector industrial y de transportes, que al final cuando vamos a analizar cuáles son sus inquietudes, sus objetivos de desarrollo sostenible, todas las acciones para preservar el medio ambiente contra el cambio climático siempre están presentes y cada vez son más las iniciativas a favor de promover estos, ¿no?
ya lo diré. Sí, como proyectos sostenibles, ¿no? Estos proyectos sostenibles, claro, y bueno, están en auge y ahora mismo hay muchísimas soluciones de inteligencia artificial, por ejemplo, en el ámbito de optimización de consumo energético, ¿no? Que además de por el medio ambiente, pues obviamente como está el tema de la energía ahora mismo, también puede ser un gran ahorro para todas estas empresas. Y luego otra cosa que creo que sí que es importante y creo que el Big Data aquí aporta muchísimo, por ejemplo, lo hablábamos antes con Celia, ¿no? Del Ayuntamiento de Madrid, que o sea, la cantidad de datos que puede estar recopilando una ciudad como Madrid, ¿no? Ahora con todo esto de las Smart Cities y de qué forma realmente vamos a poder, a partir del análisis de todos estos datos, tomar medidas, ¿no? Al final, llevar a cabo el desarrollo de una normativa basada en datos, conociendo cuáles son efectivamente los factores que están afectando e impactando más a este problema, creo que va a ser fundamental. ¿Queréis añadir algo más sobre el cambio climático? Sí, a mí me gustaría decir una cosa. En la carta anual que el presidente de Blackstone manda a los CEOs, ¿no? La de este año salió hace relativamente poco, hace unos días, él pronosticaba que las siguientes 1000 empresas unicornio, es decir, esas que están valoradas con más de un billón, que son 1000 millones europeos, ¿no? No van a ser ni redes sociales ni motores de búsqueda, como venimos pasando, ¿no? Que pronosticaba que todas las siguientes 1000 unicorns van a ser empresas de innovación y dedicadas a la sostenibilidad, ¿no? O sea que esto ya también nos lleva un poco hacia dónde está mirando el mercado y dónde están las oportunidades, que lo vemos también con el tema de las placas solares, ¿no? Que comentábamos al principio las compañeras y así. O sea que seguro, sí, los datos van a tener un papel principal aquí dentro y todo el mundo va a cambiar en este sentido en los próximos años, esperemos. Sí, yo solamente aportar esto, que bueno, lo que estamos diciendo, que efectivamente es uno de los mayores retos a los que se enfrenta el planeta, ¿no? El tema del cambio climático, que seguramente es una de las iniciativas que justifica el construir más bases de datos a nivel mundial, que yo creo que es algo que no es sencillo, pero que este problema, ¿no? Este reto lo justificaría y que, bueno, que por ejemplo, si entráis en la NASA en cambio climático, pues la primera página que encontráis es la de la evolución del CO2 en los últimos años, que nunca había superado las 300 partes por millón y desde 1950 pues, se ha disparado en vertical y está por encima de los 400 por millón. Y, bueno, y tienen modelos basados en estos índices de CO2 pues, de zonas que se van a quedar sin poder sacar pues, cultivo de maíz ni a lo mejor del trigo. Hay otros estudios también de crecimiento del nivel del mar y, por tanto, pues, desaparición de playas, ¿no? Y yo creo que efectivamente el tema de los datos es pues esto, el utilizarlos para poder identificar los problemas y prevenirlos a tiempo. Y bueno, pues hay decir que yo creo que la sociedad y las empresas en particular pues cada vez están más concienciadas, ¿no? Como decían Julia y Virginia, y ahí pues por ejemplo los bancos, CaixaBank en concreto, lo que estamos haciendo es invertir y financiar en proyectos sostenibles y ayudar a las empresas a construir estos planes de transición, ¿no? Para cuidar el planeta. Julia comentaba un poco la parte de personas, que es verdad que el área de recursos humanos, bueno, que está mi compañera también Ana de Azucarera, y a nosotras nos gusta mucho pues toda la parte, pues ir a forums, ir a conferencias, explicar lo que es el mundo industrial, la parte rural, el sector, y buscamos pues a muchos perfiles STEM, porque al final son los más demandados y también nos cuesta muchísimo pues encontrar a mujeres capaces, que sean futuras líderes y que puedan tener un crecimiento interno. Y sí que me gustaría lanzar esta pregunta porque al final STEM está también en cada día, pues lo podemos leer y todo el mundo se dice, bueno, ¿qué perfiles tienes, etcétera? Sí que me gustaría, Esther, y seguro que en tu programa de radio pues al final es un tema de debate. A nivel de los perfiles, un poco dices, ¿qué pasará, ¿no? Un poco de la gente pues, que ha estudiado humanidades, comunicación, etcétera. ¿Crees que estos perfiles al final van a quedar relegados de decir, van a quedar más pequeñitos en la pirámide o va a ser un mix, se va a reconvertir? ¿Alguna experiencia, alguna anécdota relacionada?
Pues efectivamente, primero que las mujeres estén en perfiles STEM es un bien escaso. Ya cuesta conseguir científicos de datos, pues mujeres mucho más, porque curiosamente nos creemos que un perfil STEM, puro STEM, va a disminuir la sociabilidad que tenemos las mujeres, ¿no? Que nos gusta sociabilizar, y curiosamente todas las carreras que han surgido nuevas que tienen el bio delante, como biotecnología, han tenido un incremento muy importante de mujeres en ellas. Dicho esto, todas las otras carreras, por supuesto que no van a desaparecer. Un perfil de humanidades, los filólogos, de hecho se están utilizando ahora, se hacen muchos modelos de programación de lenguaje natural para entender qué se escribe o qué se dice, y se necesitan lingüistas para interpretarlo. Lo que sí que es fundamental, sea la carrera que sea, y lo estamos viendo ahora, tiene que tener una base informática, porque al final un lingüista, y yo he hablado con muchos que decían en la vida, dice, me fui a letras huyendo un poco de todo lo que es programación y matemática, y ahora lo estoy haciendo, porque al final todo va a tener un componente muy tecnológico. Entonces es muy importante mantener esas carreras, por supuesto, humanidades, sociólogos, psicólogos, pero siempre con un componente tecnológico que ya es inminente. Muchas gracias. Ana, ¿qué opinas? Sí, a ver, pues yo opino justo, y por complementar la respuesta, que efectivamente estas carreras tendrán que adaptarse un poquito, pero también es lo que comentábamos antes, también los perfiles STEM y científicos tienen que adaptarse al negocio, y yo creo que el trabajar juntos, trabajar en equipos pues, de técnicos y de negocio, al final es lo que consigue que los proyectos salgan adelante, y que luego que hay muchísimos proyectos, pues, por ejemplo, en la parte más técnica, pues sí, oye, pues la inteligencia artificial tiene pues machine learning, supervisado o no supervisado, algoritmos súper complejos, pero también tiene una parte, por ejemplo, de clusterización menos compleja, o robótica, o el procesamiento del lenguaje natural que también comentabas, que hace falta el tener un técnico, pero también una persona de negocio o experta en temas de lenguaje, pues para que los proyectos salgan, ¿no? Y bueno, decir esto, que también, por ejemplo, más allá de estas a lo mejor funciones más específicas, todo lo que es la parte de análisis, de data analyst, no tanto data scientist, pero sí data analyst, tiene muchísima cabida en todos los sectores a nivel multisectorial. Y nosotros ahí, por ejemplo, tenemos un equipo dedicado 100% a explotar la información para interpretarla, investigar sobre ella y construir información visual que permita tomar decisiones de evolución del negocio, ¿no? Y esto es aplicable al final a cualquier sector. O sea, son como proyectos mixtos, ¿no? O sea, que la diversidad al final tiene que estar mixta y complementaria, ¿no? Julia, ¿tienes la misma visión, opinión que el resto? Sí, totalmente. De hecho, yo creo que las líneas estas entre mundo STEM y mundo no STEM cada vez van a ser más difusas. O sea, ahora lo vemos muy claro porque venimos de un paradigma muy de silos, ¿no? De trabajo con gente que sabe lo mismo que yo para hacer una cosa parecida. Y justo lo hemos estado escuchando todo el día, que lo que funciona son los equipos multidisciplinares con gente con conocimiento diverso para que encuentren la mejor solución a los problemas complejos que tenemos hoy en día. Así que seguro que se van a juntar. Y de hecho, se me ocurrió una pregunta que si queréis la comentamos después, pero pensaba, ¿por qué estos sectores tienen históricamente menos tecnología? Y si tiene alguna relación con el hecho de que a las mujeres no las hemos formado en tecnología, porque la tecnología ha quedado relegada a un ámbito muy superior, donde muchas mujeres hemos visto que cambiaban de rumbo antes. Son los ámbitos más interesantes para las mujeres, ¿no? ¿Qué hubiese pasado? ¿Cómo serían estos ámbitos si esta formación en tecnología hubiese llegado antes a las mujeres y la hubiesen podido aplicar a ámbitos más de su interés, como las humanidades o el propio recursos humanos? También es un sitio muy feminizado. Así que... Correcto, yo creo que si hiciéramos este panel pues 10 años para atrás o para adelante seguramente sería completamente distinto, porque ahora el futuro, pues las niñas o ya adolescentes que están creciendo, pues al final ya no van a tener esta diferencia, y estoy segura que en nuestro sector pues cada vez vamos a tener la gente más oportunidades y vamos a encontrar pues este tipo de perfiles. En IBM, ¿cómo lo vivís, Virginia? Bueno, yo te puedo contar bastante experiencia en cuanto al tema de diversidad de perfiles. O sea, yo la primera, yo vengo de una carrera yo estudié Derecho y Administración de Empresas, entonces, bueno, así a priori, mucha gente cuando me preguntan yo me río, y cuando les contesto ellos se quedan como, ¿y qué haces aquí?, ¿no? Y bueno, al final yo luego pues hice mi máster, hice mi
¿no? O sea, toda la formación, yo me he pegado mucho con cursos, con temas de programación y demás para estar donde quiero estar, ¿no? Y haciendo lo que me gusta. Pero creo que, como decías, Julia, la línea es muy frágil. O sea, yo tengo mucha gente en mi equipo que no viene de una ingeniería de matemáticas y demás. O sea, yo en mi equipo tengo una persona que ha estudiado filosofía y es de los que más saben a nivel técnico ahora mismo. Luego también está en mi equipo otra chica que ha estudiado química, que así igual a priori parece que no, pero... y luego también cuando yo hice el máster, la persona que para mí fue más referente, o sea, de profesores, había estudiado psicología, ¿no? Entonces, al final yo creo que, bueno, la línea es muy difusa. Yo creo que estos perfiles no van a desaparecer. Efectivamente, cada vez todas las carreras, sean del ámbito que sean, se están digitalizando, se están actualizando y cada vez aquellos que eran de letras, ¿no? O de carreras que no tenían nada que ver con números o con programación, al final se están actualizando y que, bueno, que al final es lo que hace falta para que se puedan adaptar a la realidad de hoy en día. Y para mí el Data Science es un complemento, o sea, a todos esos sectores y negocios es un aporte de un conjunto de ventajas, ¿no? y de valor que de otra forma, a lo mejor, si no tienes esa especialización, no eres capaz de extraer, pero al final va a ser o sea, el valor está en la combinación, ¿no? De las ventajas de ambos mundos. Muchas gracias. Yo creo un poco lo que decía Esther, que comentaba, y decir, oye, pues tener un poco la base pues, tecnológica, pero que al final serían los típicos ingredientes que siempre al final te hacen como un poco remar hacia la ilusión, la pasión, la oportunidad, la curiosidad y un poco lo que nos comentabas, Virginia, que al final puedes empezar tu trayectoria, pero si tienes estas capacidades y te apetece y encajas con cualquier tipo de persona, pues te encuentras con un mundo completamente distinto al que no te esperabas. Y por último, sí que me gustaría saber, a ver qué creéis o qué opináis vosotras sobre el auge del data science, que si necesitamos una regulación legislativa más precisa a nivel estatal e internacional. Es una pregunta así con poder, pero seguramente alguna de vosotras pues, os la habéis preguntado o habréis dicho, oye, esto habría que cambiar, hay que legislizar. ¿Cuál es vuestra opinión? Bueno, al final la tecnología siempre va mucho más rápido que la parte legislativa, ¿no? Y nos ha pasado ahora también con esta digitalización, por eso al final salió la normativa europea y hace un par de años la GDPR, que sí que regula muchos aspectos que antes no estaban regulados, y a todos nos sonará toda la política de cookies que antes tampoco estaba regulada. Entonces yo creo que sí que vamos un poco a rebufo y vamos despacio, pero sí que se van tomando medidas. Pues un poco, esto es como prueba y error, ¿no? Van surgiendo problemas y se van tomando medidas que puedan de alguna forma acotar esos problemas, ¿no? Y bueno, en tema banca, que seguro que pueden aportar mucho más ellas, también se van creando mucho más leyes y bueno, pues están saliendo ahora muchas que van regulando cada vez más el uso de los datos. Sí, efectivamente, como decís, o sea, el sector financiero es uno de los sectores más regulados seguramente. Yo creo que, como preguntabas, Mireia, a nivel internacional quizás es más complicado porque dependiendo de las zonas, pues el dónde está la propiedad del dato es diferente. Por ejemplo, en Estados Unidos la propiedad es más de la empresa, en China pues a lo mejor es más de los gobiernos y en Europa sí que pues el objetivo es que el dato sea del ciudadano, que pertenezca al ciudadano. Entonces, a nivel internacional, una única seguramente es más complejo, pero a nivel estatal y europeo ya es una realidad, ¿no? Como dice Esther, y en el sector financiero pues hace tiempo, desde mayo de 2018 que se implantó el RGPD y bueno, y nosotros, por ejemplo, en CaixaBank Business Intelligence hemos nacido con esa concienciación de tratar los datos de forma responsable, así como decimos que trabajamos con los equipos de negocio, trabajamos también muy de la mano con los equipos de asesoría jurídica y de hecho dentro de CaixaBank Business Intelligence tenemos un equipo que se dedica 100% a asegurar que tratamos la información
de forma responsable, ¿no? Entonces, al final, todo lo que hacemos, nosotros, por ejemplo, o el tema, por ejemplo, de Data Ethics, que creo que lo habéis comentado también en algún panel, nosotros hemos sido pioneros dentro de Caixa, en Caixa Business Intelligence, en implantar metodologías que tienen en cuenta la ética de los datos, está embebida, o sea, es como algo fundamental dentro de nuestra metodología, ¿no? Y por contaros un poquito más de detalle ahí, pues, por ejemplo, cuando hacemos un modelo de inteligencia artificial, nos aseguramos que aprendemos de un porcentaje de clientes que es inclusivo, que no va a dar un resultado aislado. Nos aseguramos de entender perfectamente la información, que es algo que también está relacionado con lo que comentábamos antes de negocio, es decir, no utilizamos herramientas que generen datos de variables predictivas a lo loco, sino que entendemos perfectamente cada una de las variables que incluimos en un modelo, excluimos variables que puedan ser sensibles, pues por ejemplo a la hora de desarrollar un modelo de pricing o ofrecer un descuento de un seguro, excluimos la variable de género para asegurar que no discriminamos, hacemos los modelos de explicabilidad que os comentaba antes y bueno, pues al final tenemos todos nuestros modelos etiquetados dependiendo del nivel de la finalidad, ¿no? Y del tipo de aplicación que se le va a dar. Y luego ahora pues también somos miembros del Comité de Ética de CaixaBank y estamos ayudando a otras áreas a implantar este tipo de iniciativas. O sea que sí, algo muy importante. Que lo tenéis todo ya procedimentado, que al final el equipo de asesoría legal es que, o sea, cualquier cosa o acción que hacéis, pues al final pasa por ellos. Sí, así es. Y creemos que es la... De hecho, ellos están 100% también en este mundo, ¿no? Y entienden perfectamente los problemas. Muchas veces incluso les identificamos nosotros pues los posibles problemas para que nos ayuden a dar solución y yo creo que es algo súper bueno. Trabajar en el equipo es lo que venimos diciendo, yo creo, las 4, ¿no? En toda la mesa, bueno, las 5 y el hacer estos equipos multidisciplinares y que todos aporten su grano de arena hacia un mismo objetivo es súper bueno. Julia, luz, gas, que al final ahí es el tema que todo el mundo ahora estamos todos ahí pendientes, tanto parte personal, la que nos afecta, y los sectores que necesitamos pues ahí consumir. ¿Qué opinas tú? Exacto, Ana decía que la banca es uno de los sectores con más legislación recurrente. Tengo que decir que el energético está compitiendo también. Últimamente hemos visto unas cuantas leyes aquí. No, yo quería decir que yo creo que sí que a nivel de datos, pues más o menos aplican lo mismo, ¿no? Cualquier dato que puedas identificar a una persona, que pueda ser un dato sensible, no se puede compartir y aquí luego hay grises en función de qué es un dato que identifica a una persona, ¿no? La potencia contratada que tienes en tu punto de suministro, ¿es un dato sensible o no? Pues claro, en algunos casos sí, en la mayoría seguramente no, pero bueno, hay estos matices. Lo que a mí sí que me parece súper relevante y súper importante es que, y lo veníamos comentando todo el día, que los datos históricos están sesgados porque venimos de un contexto de mucha discriminación en muchos términos y entonces sí que tiene que haber, según mi opinión, un comité ético que, de hecho, no conocía esta iniciativa dentro de CaixaBank, me parece súper interesante y súper relevante y felicidades. Pero creo que no podemos dejar esto a la iniciativa de cada una de las empresas que con toda la buena intención se ponen a ello, ¿no? Esto sí que tenemos que legislarlo porque al final, como decía Clara antes, sí, seguramente una mujer negra cuando reciba ofertas de trabajo que se adapten a su perfil no van a ser en altos puestos directivos como podría ser un hombre blanco con exactamente las mismas calificaciones. Así que y creo que esto no lo podemos dejar en mano de los científicos de datos, por muy buenos y buenas que seamos. Creo que necesitamos ayuda seguramente de estos sectores no tan STEM que veníamos hablando, ¿no? Entonces, creo que sí. Virginia, ¿algo más que añadir? Sí, soy muy rápida, que creo que se acaba el tiempo. Estoy muy de acuerdo con lo que han comentado mis compañeras. Yo quería enfocarlo desde un punto de vista más ya de soluciones de inteligencia artificial que están surgiendo ahora mismo, porque al final podemos utilizar la inteligencia artificial para millones de cosas buenas, pero siempre hay alguien que aprovecha cualquier oportunidad y bueno, si es basado en la tecnología para cometer delitos, ¿no? O aprovecharse de cualquier forma, está claro que siempre va a haber, ¿no? Y por eso es necesario que exista esa regulación, ¿no? Además que sea precisa y que nos
y que actúe ante los riesgos que también puede tener el uso de la inteligencia artificial. O sea, yo, por ejemplo, quería poner el caso de varios algoritmos que hay ahora, ¿no? Por ejemplo, hay un algoritmo que se llama GPT-3 que te permite, a partir de una frase, generar una noticia, ¿vale? Entonces, imaginaos la cantidad de fake news que se pueden comenzar a publicar de forma masiva con solamente darle un botón, poniendo una frase, por ejemplo, de algún famoso, lo típico que vemos muchas veces, ¿no? De no sé quién, no sé, ha hecho algo. Y de forma masiva esto es algo que se puede hacer gracias a la inteligencia artificial. Y es que parece que lo está escribiendo una persona. Y del mismo modo, o sea, ahora hay algoritmos que igual de forma masiva te permiten pasarle una foto y puedes decirle, por ejemplo, si es un mono, pues quiero que este mono esté pintando en una pizarra, ¿no? Le pasas una foto y te hace que de forma muy realista que ese mono esté haciendo la actividad que tú creas. Pues imagínate si esto se hace con imágenes de personas, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto puede llegar la inteligencia artificial bueno, en manos de gente con malos pensamientos? Y al final aquí es de donde deriva la importancia de que haya una regulación para protegernos, ¿no? de todo esto que podría pasar. Pues muchísimas gracias. Daros las gracias a las 4 y también a toda la organización, a Aula Magna y a Women Data Science. Me ha encantado el obsequio que nos habéis dado con imágenes de mujeres líderes y me ha encantado el último punto, que había una redondita y como puede ser tú la próxima, o sea que al final de todos los paneles que hemos visto, a ver si algún día vemos a alguna de nosotras ahí. Y por mi parte agradeceros este tiempo. Me llevo ideas, deberes, porque al final desde el área de recursos humanos estoy segura de que podemos también impulsar con la parte de personas, que al final es un poco todo el conocimiento que vamos a detectar externamente y también internamente, porque al final hay que hacer ahí un poco de... La parte de gestión del cambio ya sería un poco de transformación y adaptarnos a todo lo que nos viene. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias.